Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos aquí para hacer otro tema, o mejor dicho, grabar nuevamente el tema de la predestinación. Siento que cuando estaba haciéndolo, estábamos ablandando habichuelas. Recuérdense que esto es un video casero y no pensé que iba a salir el ruido, pero muchas personas me han dicho que sí, que se oía un ruido y que no podían escucharlo bien. Así que esperamos que esta vez podamos escucharlo bien y por la gracia de Dios podamos sacarle el mejor provecho. Diciendo esto, quiero comenzar rápidamente con una oración. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En este momento te agradecemos, Señor, porque pudimos descansar en la noche. Gracias porque hoy tenemos salud. Y gracias, Señor, por la presencia de tus santos ángeles que sabemos que nos acompañan siempre. Te ruego una bendición para todas aquellas personas que estén escuchándonos en este momento y que la protección de tus santos ángeles los acompañen a ellos también. Señor, esperamos que la presencia de tu Santo Espíritu nos dé pensamientos claros, que podamos entender tu palabra. Reconocemos que tu palabra es la verdad y queremos hacer tu voluntad. Señor, gracias. Gracias porque a pesar de las cosas que están pasando, nosotros podemos tener paz. Paz en ti, Señor, porque sabemos que no importa lo que suceda, cuando tú finalmente regreses en la nube de los cielos, viviremos para siempre contigo. Gracias por esta bendición. Gracias por esta bendita esperanza y gracias por el perdón de los pecados en Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén. Perdón. Nuevamente, predestinar o predestinación. Los textos de contienda o los textos de ¿cómo digo? De contienda o de protesta son los siguientes. 1 Corintios capítulo 2 versículo 7, Efesios capítulo 1 versículo 4 al 5 y Romanos capítulo 8 versículo 28 al 30. Estos versículos nosotros los vamos a estudiar al final, así que vamos a comenzar. Predestinación es un sustantivo y quiero que ustedes pongan atención en esto. Predestinación es un sustantivo y esta palabra, específicamente esta palabra, no aparece en la Biblia. Vuelvo y repito, predestinación es un sustantivo y esta palabra no aparece en la Biblia. Bíblicamente hablando, significa conocer el destino de una persona desde el principio. En otras palabras, Dios, que es omnisciente, conoce quiénes se van a perder y quiénes se van a salvar. Pero según esta doctrina, ellos dicen que la predestinación es que Dios escoge a personas desde su nacimiento para salvación o para perdición. Y esto sería manipular. Dios conoce el fin desde el principio. Lo vemos a través de toda la Biblia, comenzando desde el libro de Génesis, allí en el Edén con Adán y Eva. Pero tenemos que tener en cuenta que Dios le dio al ser humano libre albedrío. ¿Y qué significa libre albedrío? Significa la capacidad de escoger diferentes posibilidades, la capacidad de tomar decisiones, de escoger el bien o escoger el mal. El hecho de que Dios es omnisciente no significa que Dios predestina la vida del ser humano, de un individuo, para perdición o para salvación. Esto es algo totalmente erróneo
va en contra de las sagradas escrituras. Sin embargo, palabra que sí aparece en la Biblia, predestinar o predestinó, viene del griego pro-orizo. Lo estoy pronunciando según se escribe en español. Pro-orizo. Y pro significa antes. Orizo significa determinar o decidir. Determinar significa tomar decisión. Definir significa fijar con claridad. Podríamos decir que determinar significa determinar de antemano, tomar una decisión de antemano, fijar una decisión de antemano. Esto no significa elegir, sino tomar una decisión de antemano, determinar algo. ¿Y qué fue lo que Dios determinó de antemano? Bueno, si nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a buscar la Biblia. Recuérdese la Biblia y solamente la Biblia. En un versículo que todos nosotros conocemos muy bien, es más, yo estoy seguro que podemos recitarlo de memoria. Y dice aquí, en San Juan capítulo 3 y versículo 16, lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando menciona o dice aquí el mundo, se está refiriendo a los seres humanos. Y dice mundo porque abarca a todos los seres humanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para quien Dios dio a su Hijo amado, para todo el mundo, para toda la raza humana, para que todo aquel que en Él cree, y aquí está la palabra clave, los que creen, solamente los que creen se benefician del sacrificio de Cristo Jesús, no se pierdan, mas tenga vida eterna. Mis amados, esto es muy importante analizarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos pasar por alto palabras claves como esta, la cual dice que solamente los que creen serán los que van a ser salvos. Y esto lo especifica el versículo 18. Si pasamos la mirada al versículo 18, podemos leer el 17 también. El 17 dice: porque no envió Dios al mundo, a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese fue el propósito de Dios, salvar la raza humana. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Dios envió a su Hijo amado para salvación de toda la raza humana. Sin embargo, nosotros que tenemos libre albedrío, decidimos si nosotros creemos, si nosotros decidimos aceptar el sacrificio de Cristo Jesús. Solamente si nosotros hacemos eso, vamos a ser salvos. Nuevamente, y para dar hincapié, solo los que creen, los que deciden, los que aceptan, los que reclaman y los que confiesan sus pecados, tienen vida eterna. Los que no, han decidido o han rechazado, han tomado la decisión, han tomado la elección propia de no desear la salvación que Jesús les ofrece. En la cruz del Calvario, Jesús no perdonó nuestros pecados. Esto es un error. Muchas veces las personas dicen: alégrate que Jesús perdonó ya tus pecados en la cruz. No, en la cruz del Calvario Jesús no perdonó los pecados, sino que Él hizo provisión. El pecado tiene que ser reconocido.
El pecado tiene que ser confesado. El pecado tiene que ser consciente, o tenemos que ser conscientes del pecado para entonces poder pedir perdón. Y cuando nuestro corazón está entristecido, reconociendo que por nuestros pecados Jesús murió en la cruz del Calvario, el Rey del universo, el cual los miles y millones y trillones de ángeles le adoran, vino a este mundo, se hizo un ser humano como tú y yo, y murió en la cruz por nosotros. Entonces, y solamente entonces, su justicia nos cubre y su amor nos protege. El plan de salvación no fue creado al hombre pecar. Fue un plan hecho mucho antes de la fundación del mundo. Eso es lo que nos enseña Efesios capítulo 1, versículo 4. En la comodidad de su hogar usted puede buscar estos versículos. Mis amados, en la teología de Dios, desde la creación del mundo, Dios determinó, Dios definió, Dios decidió, siendo que Dios es omnisciente y vio que esto podía pasar, que por medio de la gracia, o sea, el regalo de Dios para los seres humanos. ¿Cuál es ese regalo? Su Hijo amado, el cual se dio voluntariamente por amor a nosotros. Que por medio de ese sacrificio, todo aquel que lo acepte fuese salvo. En el Edén, Dios dio al hombre la oportunidad de mostrar su lealtad hacia él. Y para esto se necesita libre albedrío. De la misma manera, el que ama, el que verdaderamente ama, necesita tener libre albedrío. ¿Por qué? Porque si no vendríamos a ser como roboces. Y nuevamente, esta es la capacidad de decidir, de tomar decisiones, de escoger qué lado nosotros preferimos. Dios no creó, o mejor dicho, Dios nos creó con esta capacidad de escoger. Lamentablemente sabemos, según la historia, que Adán y Eva escogieron el mal, escogieron desobedecer y pecaron, y como consecuencia murieron. Dios creó al hombre para que viviera para siempre. La muerte es una intrusa, pero lamentablemente el hombre decidió escoger, decidió desobedecer y morir. Adán y Eva no fueron creados para pecar. El pecado es una decisión. Recuérdese que los ángeles que cayeron, los ángeles que fueron engañados por Satanás, el mismo Satanás, no fueron creados ellos para que pecaran, sino que ellos decidieron pecar, irse en contra de las ordenanzas de Dios y de esta manera venir a ser pecadores y rebeldes. Sin embargo, nuestro gran misericordioso Dios, siendo omnisciente, habiendo visto esto desde antes, proveyó por amor a todos nosotros, y aquí se ve la misericordia y la justicia de Dios, proveyó un plan para salvarte a ti y salvarme a mí, y salvar a todos aquellos que acepten a su Hijo amado Jesús. Lamentablemente, algunos no desean ser salvos. ¿Se dan cuenta que estoy dando hincapié en esto? Porque es sumamente importante. Este amor por ti y por mí es tan grande que Él se comprometió a dar a su Hijo amado para restaurarnos, para traernos de vuelta al Edén, pero siempre respetando nuestro libre albedrío. De ahí que muchos se van a perder. En Jesús, todos nosotros somos predestinados a ser salvos, porque su salvación, su gracia, se extiende y abarca a todo ser humano. Si hoy toda la raza humana quisiera el perdón de Jesús, las tiene. Y no solamente hoy, si toda la raza que ha vivido desde Adán y Eva hasta hoy, y hasta que Jesús se manifieste en gloria, deseara ser salvo,
la salvación, la gracia, el sacrificio de Jesús los abarcaría a todos. Pero nosotros sabemos que lamentablemente muchos no lo aceptan. Y Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. Dios respeta nuestro libre albedrío. Dios nunca arbitrariamente elegiría a uno y rechazaría al otro. Condenaría a algunos y salvaría al otro. Esto es una falacia. Esto es un invento humano. Esto es un invento satánico para deformar, para destruir el carácter amoroso y misericordioso y justo de nuestro gran Dios. ¿Se dan cuenta? Desde el principio, el enemigo de las almas siempre ha acusado a Dios. Él hace de las suyas y lo primero que pone en la mente de las personas es: ¿por qué Dios, si es tan grande, permite esto? ¿Por qué Dios, si es tan amoroso, si es tan justo, permite esto? Y sin embargo, Él es el autor de todo sufrimiento, de toda dolencia y de toda enfermedad. Así que, con esto en mente, o mejor dicho, el deseo de nuestro amoroso Dios es que todos vengamos al arrepentimiento. Y esto lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Busquemos estos versículos. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Dice: el Señor nos retarda su promesa, como muchos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, o mejor dicho, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, ¿cuántas personas? Todos procedan al arrepentimiento. Este es el deseo del corazón de nuestro amante Dios. Nadie está excluido. Apocalipsis 22, 17 dice: el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga, y el que quiera, o sea, voluntariamente, el que decide, el que escoge, sigue diciendo el versículo: y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Dios se goza perdonando al impío, pues Él no desea su destrucción. Ezequiel capítulo 33, 11 dice: digo, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Con todo este conocimiento, nosotros ahora vamos a analizar los versículos de protesta o los versículos de contienda. Mis amados, pero antes quiero decir lo siguiente. En Mateo capítulo 28, versículo 19, antes de que Jesús fuera al cielo, le dio una encomendación a sus hijos, o sea, a todos nosotros, a todos sus hijos desde entonces. Y dice allí: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si Dios de antemano hubiese escogido a las personas para que se salvaran y otras para que se perdieran, ¿por qué razón Jesús nos envía a evangelizar? ¿Por qué razón Jesús nos envía a esparcir su reino? ¿Por qué razón el apóstol Pablo dice: porque el evangelio es poder de Dios para salvación? Si ya Dios de antemano ha escogido, ha elegido quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder. ¿Se dan cuenta del error? Predestinar es haber tomado una decisión de antemano, no es elegir. Y la decisión que Dios tomó antes de la fundación del mundo era que si tú y yo escogemos su gracia, aceptamos el sacrificio de Jesús por nuestros pecados,
creemos en Él, vamos a ser salvos. Vamos a comenzar con Romanos capítulo 8 y versículos 28 al 30. Y ustedes con esto en mente que se ha dicho, vamos a analizar estos versículos. El versículo 28 del libro de Romanos capítulo 8 dice de lo siguiente: y sabemos que a los que los aman, y sabemos que a los que aman a Dios. ¿Quiénes son las personas? Se está especificando a las personas que creen en Dios, a las personas que aman a Dios, a las personas que han aceptado a Dios, a las personas que han aceptado a Jesús, a las personas que han elegido, han aceptado, han tomado la elección de aceptar el sacrificio de Jesús. A esas personas el apóstol Pablo le está hablando. Todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. En otras palabras, al aceptar a Jesús, nosotros venimos a ser hijos de Dios. Y por eso dice que nos conoció. Porque solamente a través de Jesús, nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestro nombre es escrito en los libros del cielo. Dice aquí que predestinó a las personas que lo aceptaron, que aceptaron el sacrificio de Jesús, fueron predestinados o entraron en esa elección que Dios había hecho de antemano, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. En otras palabras, o sea, el plan de redención se está llevando a cabo en la vida de estas personas. Ese plan decidido, escogido, hecho antes de la fundación del mundo. Y a los que predestinó, refiriéndose a los que lo aceptaron, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Mis amados, vemos el plan de salvación aquí, pero este plan de salvación solamente se aplica a los que escogieron, y los que escogieron fueron predestinados, o mejor dicho, no predestinados, la palabra que aquí se usa es predestinar, pero pues podríamos decir sí, predestinaron, porque Jesús nos eligió, Dios nos eligió a nosotros aceptar su gracia y el sacrificio de Jesús. Así que yo pienso que este versículo es muy sencillo, de acuerdo al conocimiento que ya nosotros tenemos. Aquí no habla de elegir de antemano para salvación o perdición. Aquí habla básicamente que Jesús tomó una decisión, y solamente aquellas personas que lo eligieron fueron hechas hijos de Dios. 1 Corintios 2, versículos 7 y 8. 1 Corintios capítulo 2, versículo 7 y 8. Vamos a ver aquí lo mismo. Versículo 7 dice: mas hablando sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Nuevamente está hablando de la gracia, está hablando del sacrificio de Jesús, está hablando de ese plan que que Dios el Padre hizo para que todo el que aceptara la gracia que Jesús nos da a través de su sacrificio, nosotros podamos ser salvos. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiese conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Básicamente lo que está diciendo, que estas personas que crucificaron a Jesús no lo reconocieron. Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer el 3, el 4, el 5 y el 11.
Efesios capítulo 1, versículo 3. Y dice aquí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Nuevamente está hablando de esa decisión que Dios hizo, del que todo el que escogiera, que decidiera, que eligiera aceptar el plan de salvación a través de Cristo Jesús, fuese salvo. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, o ya lo había leído, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5. En el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Esto es claro. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Mis amados, nuevamente vemos aquí el significado real de la palabra predestinar. No que predestinó, o mejor dicho, no predestinación, sino de predestinar. Dios, en su sabiduría, hizo este maravilloso plan. Y es de nosotros escoger si queremos salvarnos o no queremos salvarnos. Mis amados, yo espero que a través de este tema sencillo, corto, a través de estos pequeños, estos pocos versículos, nosotros podamos orarle a Dios y pedirle sabiduría para que nosotros podamos digerir esta información. ¿Dónde queda el amor de Dios? ¿Dónde queda la misericordia de Dios? ¿Dónde se ve, según ellos, en este plan de predestinación de escoger entre una persona para salvación y otra para perdición? ¿Dónde se ve la justicia de Dios? Es como si nosotros tuviésemos dos hijos y le pongamos preferencia a uno y al otro no. ¿Dónde está el amor de nosotros? ¿Dónde está la justicia de nosotros? Pues si nosotros imperfectos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial, que es perfecto, nos dará a nosotros la bendición y el privilegio y la oportunidad de morar con Él en las mansiones celestiales. Pienso que este tema es sencillo, es claro, pero nuevamente a veces es difícil digerirlo. Yo le ruego a Dios que nosotros podamos decidirnos y aceptarlo. Y mucho más, aceptar a Jesús como nuestro Salvador, aceptar ese plan maravilloso que Dios hizo antes de la fundación del mundo. Mis amados, si alguien tiene alguna pregunta de este tema o de cualquier otro tema que ya he dado o que haré, usted puede mandarme un email. El email mío es domingo56.db, D de dedo y B de vacaciones, @gmail.com. Vuelvo y lo repito, domingo56.db@gmail.com. Con esto vamos a tener una oración para finalizar este tema. Recuérdense que si se extiende más de 30 minutos, voy a hacer una segunda parte. Siempre el final es muy importante. Oremos.
Gracias, Señor, te damos en este momento por darnos esta oportunidad de hacer otro tema más. Y te ruego, Señor, te suplico, que tú nos des sabiduría, que tú pongas en nuestro corazón el deseo de escogerte a ti, de elegirte a ti, de aceptar el sacrificio de Cristo Jesús. Aquel que a través de todos esos corderitos que murieron a través de tiempos pasados, simbolizaba tu Hijo amado Jesús. Señor, gracias por ese sacrificio. Lo aceptamos. Y en estos momentos te agradecemos y te pedimos que nos cuide durante este día. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que tengamos buen día.